Hola a todos, hoy les voy a presentar un fallo interesantísimo que me pasó un participante de un curso de cuantificación y determinación de daños que tuve la oportunidad de dar y que es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, la Sala Segunda, un fallo del 16 de abril de este año. Melegari Bernardo contra Rizzo Gladys. Lo interesante de este caso, lo muy interesante de este caso, es que el vocal preopinante va a hacer un análisis muy profundo del tema de los intereses moratorios. En realidad, el fallo, las 30 carillas de la sentencia, es un análisis relacionado con el interés moratorio a aplicarse, o con precisión a la tasa que debe aplicarse a los intereses moratorios, porque se fijarán ustedes que en Cámara se hace lugar al recurso de apelación de la actora modificando solamente la tasa con la cual deben liquidarse los intereses moratorios. Y fíjense ustedes que estos intereses se van a liquidar de la siguiente manera. Para el rubro privación de uso se liquidarán a una tasa pura del 6% anual desde el día del hecho dañoso, hasta la fecha del fallo de primera instancia. Hasta acá no hay mucha novedad porque, por ejemplo, es la doctrina que surge de fallos como Nidera y Vera de la Suprema Corte bonaerense, liquidar con una tasa pura en algunos casos. Ahora vamos a ver en cuáles. Pero fíjense, y de ahí en adelante y hasta el efectivo pago, aplicar la tasa activa descubierto en cuenta corriente. Tengan en cuenta ustedes que la doctrina de la Suprema Corte nos habla de la tasa pasiva más alta del Banco Provincia, que es la que se conoce como tasa pasiva digital o tasa pasiva VIP, la que se hace en las operaciones de home banking. La tasa pasiva es la tasa que el banco paga. Acá no, se liquida a la tasa activa y no cualquier tasa activa. La tasa activa que el banco cobra cuando se trata de operaciones de descubierto en cuenta corriente, o sea, cuando alguien está sobregirado. Y sigue diciendo, para el rubro reparación del vehículo y por tratarse de la restitución de un dinero ya erogado, se liquidará desde la mora y hasta el efectivo pago la tasa activa descubierto en cuenta corriente descripta en el punto anterior, sin capitalizar, o sea, sin anatocismo. Ustedes dirán, bueno, está bien, sí, puso esta tasa, muy buena la tasa para la parte actora, pero más de ahí, ¿cuál es la importancia? La importancia está en el análisis que hace el vocal preopinante, el doctor Monterisi. Un análisis muy profundo de la finalidad de la tasa y un análisis muy profundo de la doctrina legal de la Suprema Corte, desde 1991 hasta la fecha. Y también analiza la posibilidad de apartarse de la doctrina legal de la Suprema Corte de la provincia, y también efectúa una crítica muy interesante que recomiendo leer con detenimiento. El fallo es largo pero no tiene desperdicio. Una crítica muy interesante a la utilización de tasas negativas. ¿Qué sería una tasa negativa? Una tasa negativa es una tasa que está por debajo de la inflación, y la tasa pasiva por lo general está por debajo de la inflación. Y el doctor Monterisi no se queda en palabras, sino que hace una serie de comprobaciones. Por ejemplo, él compara el capital nominal de condena, son 350.000 pesos, actualiza ese capital por el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires, como él pone, nos dice cuántas unidades monetarias necesitamos en la provincia de Buenos Aires para equiparar el poder adquisitivo del capital original. Entonces se fija en cuánto poder adquisitivo se perdió
O sea, ¿cuánto poder adquisitivo perdió ese capital? Y después dice, bueno, si ese capital le aplicamos la tasa judicial más alta que paga el Banco Provincia, o sea, la pasiva más alta, ¿se recupera ese poder adquisitivo o no se recupera ese poder adquisitivo? Y nos hace un cuadrito y nos dice el capital de condena, el capital nominal de condena en este caso concreto es de 350.000 pesos. Enero del 2017. Si lo actualizamos por el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires, o sea, el doctor Monterisi lo que busca son datos públicos, lo que utiliza, mejor dicho, son datos públicos, datos que se pueden obtener en Internet. Ese capital de 350.000 pesos equivale a enero del 2020 a 993.218 pesos. Dicho de otra manera, para poder adquirir lo que en enero de 2017 se adquiría con 350.000 pesos, en enero del 2020 se necesitan 993.218 pesos, con 90 centavos. Entonces, él hace el siguiente análisis. ¿Cuál es la depreciación del capital? El capital se depreció en un 64,77%. Si le aplicamos a este capital 350.000 pesos, si le aplicamos la tasa más alta de depósitos a 30 días, o sea, la tasa pasiva digital hoy día del Banco Provincia, a este capital de 350.000 pesos y lo llevamos a enero del 2020, ese capital con intereses moratorios, equivale a 683.598 pesos con 41 centavos. O sea que igual está depreciado en un 31,18%. Es decir, no se resarció la mora, para nada, pero no solamente no hubo resarcimiento de la mora, sino que ni siquiera se mantuvo el capital. Eso es, este cuadro no lo puse yo, este cuadro está en la sentencia. Y lo explica el doctor Monterisi. Entonces él plantea, esto es textual, el actor que triunfa en el litigio no solo no recibe ni un centavo de interés moratorio, no hay, por más que le dicen que le aplican un interés moratorio, no se resarce, sino que además recibe muchísimo menos del valor real del capital de condena. Es interesante, yo lo estoy simplificando para no hacer este video excesivamente largo, pero es muy interesante el análisis que hace el doctor Monterisi y con eso él justifica su apartamiento de la doctrina de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, por entender que no se ajusta a la realidad económica, básicamente, y que termina configurando un beneficio para el deudor moroso y un grave perjuicio para ese acreedor, que termina ni siquiera recibiendo el capital que tendría que recibir, con lo cual la famosa reparación plena del Código Civil y Comercial queda absolutamente en letra muerta, Entonces, él plantea, ¿tasa pura puede haber? Sí, tasa pura puede haber si a la fecha de la sentencia se cuantifica el capital de condena a valores actuales, a valores actuales de la fecha de sentencia. Entonces sí tiene sentido que desde la mora, o sea, desde el hecho dañoso hasta la cuantificación, se aplique una tasa pura destinada exclusivamente a resarcir la mora. Pero después, en el momento en que esa obligación de valor se convirtió en obligación de dinero, va a pasar bastante tiempo hasta que cobre el acreedor, hay que aplicar una tasa que realmente sancione la mora, además de mantener el capital. Y si se cuantificó a valores históricos o era una obligación de dar dinero, o hay que restituir un dinero ya erogado, como mencionamos al principio, y por lo tanto es obligación de dar dinero, no obligación de dar un valor, entonces hay que aplicar una tasa desde el momento en que se produjo la mora hasta el efectivo pago,
que permita esto que ya dije varias veces, mantener el capital y además resarcir la mora. Ese es el análisis que se hace. Van a ver ustedes que hay un profundo estudio de las obligaciones de valor, en qué momento la obligación de valor se convierte en obligación de dar dinero, un análisis del artículo 772 del Código Civil y Comercial por parte del preopinante. Por supuesto que este voto del preopinante es el que hace la mayoría. Y después él se pregunta qué tasa corresponde elegir. Y van a ver en la sentencia que revisa unas cuantas tasas de las que están en internet, digamos, tasas de acceso público, las tasas que tiene el Banco Provincia de Buenos Aires. Y concluye que la tasa que corresponde elegir es la tasa activa descubierto en cuenta corriente, no la tasa activa para operaciones de descuento a 30 días, sino la tasa activa al descubierto en cuenta corriente. ¿Por qué? Da varias razones. Yo me quedé con estas. La elección no solo se sustenta en el resultado positivo, o sea que está por encima de la inflación, sino porque además la cuenta corriente y la financiación constituye una opción bancaria disponible para el público en general. El juez analiza mucho este tema de cómo se financia la gente por lo común. Entonces dice, una de las formas de financiarse, por ejemplo, es esta, con girar en descubierto, con autorización de girar en descubierto, y el banco cobra tasas realmente importantes. Después otro tema muy interesante que menciona el doctor Monterisi es la ficción de que la gente tenía una capacidad de ahorro y que no pudo utilizar esa capacidad de ahorro y utilizó entonces dinero que tenía y que pensaba ahorrar para hacer las erogaciones. En muchos casos el dinero uno no lo tiene, lo tuvo que pedir prestado. ¿Por qué? Porque el deudor no cumplió en tiempo y forma con su obligación y se demoraron varios años. Entonces, como el deudor usó mi dinero, por decirlo así, yo tuve que pedir prestado. Un fallo sin desperdicio. Veremos qué pasa cuando esto llega, si llega a la Suprema Corte. Veremos si hace tendencia. Pero los argumentos son muy interesantes si uno va del lado de la actora para incorporarlos en una demanda. Y bueno, el tiempo dirá si esta postura es aceptada y se convierte en mayoritaria o si seguiremos en Provincia de Buenos Aires con la tasa pasiva más alta. Debajo de este video encontrarán el fallo completo. Espero les resulte interesante y nos vemos en la próxima. Gracias.